Estamos en el ciclo sobre el Antiguo Testamento. Hasta el momento, en los programas anteriores, he desarrollado lo que es el Pentateuco. Hablar de Pentateuco es lo mismo que hablar en hebreo de la Torá. Pentateuco, 5 estuches, cada estuche tenía papiros, los pertenecientes al Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso son 5 libros, que el pueblo de Israel lo considera como la Torá, es decir, la ley. Ahora, a lo largo de los años, en este caminar por el desierto, el pueblo de Israel fue realizando lo que se llama en Biblia tradiciones. La tradición es hablar de la palabra lectura. Trato de ser lo más simple posible en hacerles llegar todo lo que voy dando. Es decir, que las tradiciones, ya que hubo 4 lecturas principalmente que el pueblo de Israel se detiene y hace frente a Dios para tratar de conocerlo y conocer su plan, estas tradiciones son lecturas de las Escrituras que se realizaron en distintos momentos, o sea, en distintos tiempos de esa historia y en distintas culturas también se han realizado. Reciben los siguientes nombres. Podemos hablar de las tradiciones yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Estas son las 4 tradiciones del Pentateuco, de todo lo que hemos visto en los 2 programas anteriores. ¿Cuáles son, diríamos, los fundamentos? ¿Cuáles son los temas más importantes para cada tradición? Bueno, vamos a empezar por decir los temas. Para la tradición yavista, el tema importante a ver, a tratar, a profundizar, fue la elección. La tradición yavista lo que hace es investigar que el pueblo es un pueblo elegido. Es un pueblo elegido cuya cabeza va a empezar a ser Abraham hasta que llega Cristo el Señor. Como voy sosteniendo siempre, todo el Antiguo Testamento fue hecho en función de Cristo el Señor. Por eso se llama historia de salvación. Comienza con Abraham 1850 años antes de Cristo y termina con Cristo. Llega Jesús, llega el Salvador. La otra tradición, que se llama, les decía, eloísta, pone su mirada en la alianza, cómo Dios se fue alianzando con su pueblo. La otra, que es la deuteronomista, pone su mirada en el culto. ¿Cuál es el culto que le vamos a ofrecer a Dios? Y la sacerdotal, como lo insinúa la palabra, va a poner su mirada en la liturgia, en lo que es la alabanza a Dios. La palabra liturgia tiene 8 acepciones. Todo depende de cómo estén conectadas ciertas letras, consonantes, vocales con la raíz de la palabra liturgia. Pero en esto no quiero entrar hoy, dado que no estoy dando un curso de liturgia, sí decirles que a simple vista, la definición más a nuestro alcance, pastoral, más a mano para poder entender, es ir al sentido etimológico. La palabra liturgia deriva de laos ergon, que quiere decir laos, pueblo, de ahí deriva la palabra laico. Yo soy laico, vos sos laica, él es laico. Ergon significa servicio, significa obra.
es una obra al servicio del pueblo, porque la liturgia es una organización a través de ritos de la oración que se llama la eucología. Eucología significa conjunto de oraciones en liturgia para ofrecer a Dios en sus distintas modalidades, principalmente la alabanza. Vamos a entrar, después de esta presentación así como panorámica, a la tradición yavista y decirles, es mi deseo, algunas palabras más profundas todavía sobre cada una de estas tradiciones. Repasamos: tradiciones yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. La tradición yavista es una lectura que hace el pueblo de Israel en el año 1000. El año 1000 es un año de monarquía muy importante, ya que, lo veremos más adelante, anticipamos, ahí encontramos a Saúl, David y Salomón. Aquí vemos a un Dios antropológico, se dedica al hombre Dios, es más para nosotros y se llama yavista porque se lo asigna a Dios con el nombre de Yahvé. En hebreo se dice Yahvé. A su vez, Yahvé es una composición que proviene de un idioma muy arcaico que se llama el ugarítico. De todos modos, es un término, digamos, creado por Dios, respetamos la escritura. Digo, creado por Dios, ¿en qué sentido? Dios permite que el pueblo lo llame así, pero el pueblo buscó un nombre para llamar a Dios, porque como todos recordaremos, en el libro del Éxodo, cuando Moisés estuvo en el Sinaí y le preguntó ¿quién eres?, Dios le dijo, yo soy el Shaddai. Shaddai es un término hebreo que significa yo soy el que soy. Soy el que soy el que es una definición ontológica. Ontológica significa que se refiere a la misma esencia de Dios. Si Dios, lo digo de otra manera, tuviera un nombre, alguien le hubiese asignado ese nombre, porque siempre el nombre es asignado por otros, como a nosotros cuando nos bautizaron, a nuestros padres o padrinos o quienes nos hayan llevado al bautismo, el sacerdote o el diácono les pregunta qué nombre le han puesto a esta criatura. Entonces, alguien dice Juan. Bueno, Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el nombre siempre es puesto por alguien. Pero viene la pregunta, ¿quién puede ponerle un nombre a Dios? Si Dios es Dios. Es totalmente distinto de lo que somos nosotros. Pero Dios permitió eso, ese llamado con respeto. En Génesis 7 vemos, les decía, esta imagen antropológica de Dios, ¿no? O sea, antropológica quiere decir un Dios cercano al hombre, no un Dios que está en las alturas que casi no se puede ni acceder en palabras, sino que la tradición yavista evalúa bajo esta imagen que Dios es antropológico, en el sentido de que muestra figuras. Les decía, en Génesis 7 aparece el Dios alfarero. Yahvé dijo a Noé. En Génesis 9 aparece el Dios jardinero. En el Deuteronomio 5, del 12 al 15, hay una experiencia aquí personal. Antes queríamos descansar y no podíamos, ahora sí podemos. Lo importante es que Dios, en esa familiaridad con el hombre, se va revelando. Entonces el pueblo empieza a ver que Dios es cercano, que Dios no es un Dios a la distancia, distante, sino que Dios es un Dios cercano. Bueno, una y otra vez les digo que el primer documento que se obtiene justamente
es el yavista en el siglo X. Antes del siglo X hubo tradición que mantiene el pueblo muy fidedigna, porque el pueblo de Israel fue muy fiel a sus tradiciones. Luego les decía que existe una tradición, una lectura que se hace de los acontecimientos que vive el pueblo, que se llama eloísta. La tradición eloísta surge en el año 721. Es el eloísta porque designa a Dios como Eloí. Es una tradición, digamos, profética, moralista. Recordarán que Jesús en un momento dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿no? Esta tradición se da en el reino del norte con los profetas Elías, Eliseo, Amós y Oseas. Y pone, diría más, la tónica de la alianza de Dios con los hombres. Las alianzas que hizo Dios con Abraham y con Moisés. Por eso les dije que esta tradición, llamada eloísta, prioriza el tema de las alianzas. Le importó ver al pueblo de Israel cómo Dios se fue alianzando con los hombres. Por eso menciono a Abraham, Moisés, por ejemplo, hasta que, lógicamente, llega Jesús, y como el Señor Jesús lo pronuncia en la última cena, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Alianza nueva y eterna, no una alianza más. Alianza nueva y eterna, o sea, a partir de aquí, Él es nuestra alianza. En hebreo se llama la berit, la berit. Como termina el reino del norte, en el año 721, se unen la tradición yavista y eloísta y empiezan a compartir la misma tradición. El reino del norte con el reino del sur. Esta tradición eloísta relee las escrituras desde Abraham, justamente porque al tener la mirada puesta en las alianzas, se va a fijar hasta ese momento a través de quienes Dios hizo una alianza. En Éxodo 3, del 1 al 15, es donde pronuncia el Señor esas palabras que les dije recién. Yo soy el que soy, yo soy el que es, una definición ontológica. Yo soy el existente, significa. Así lo entendieron los traductores de la Biblia griega de los 70, esta palabra, ¿no? Yo soy el existente, o sea, el que existió siempre, desde antes, ahora y por siempre. Sin duda, Dios es el único verdaderamente existente. Ello significa que es trascendente y que sigue siendo un misterio para el hombre. Cuando nosotros alabamos a Dios, decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. La carta a los Hebreos, cuando se refiere a Jesús, dice Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es, como decimos en teología, un eterno presente continuo. Dios no tiene pasado y futuro, porque eso pertenece a uno de los tiempos, de los 3 tiempos existentes, que se llama la temporalidad. Nosotros somos seres temporales. La temporalidad está abarcada por espacio y tiempo. Nosotros para todo necesitamos un espacio y un tiempo. A su vez nosotros tenemos historia, tenemos pasado, presente, futuro. Cada instante que va
aproximándose es nuestro futuro, cada instante. Como dice el Señor, podemos adaptarlo, este texto. ¿Quién de ustedes puede agregar un instante al día que pasa? Es decir, cada instante es don de Dios. Bueno, este pasaje donde en Éxodo 3, del 1 al 15, Dios se revela, yo soy el que soy, yo soy el Shaddai, contiene las ampliaciones que dará el libro del Apocalipsis en el capítulo 1:8, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Es importante saber empalmar este libro, Éxodo 3, 1:15, con Apocalipsis 1:18. Vamos a entrar ahora en la tradición deuteronomista, siguiendo el orden cronológico de la historia. Esta tradición, el pueblo de Israel la realiza, o sea, siempre entendiendo la palabra tradición como lectura, en el año 631. Antes del 587 se da la caída del Reino del Sur. Por supuesto, ustedes saben que los judíos han pasado por distintas dominaciones que han tomado al pueblo. Hacen la entronización del culto y es una relectura que se hace en tiempos de Josías. En el libro del Deuteronomio, especialmente, capítulos 12 al 26, vemos todo un código de leyes. Los capítulos, diría, 16 y 17 son muy claros respecto de esto que es el culto, ya que la tradición deuteronomista se dedica al culto. También es bueno acompañar esta lectura con Josué, con Jueces y el primero y segundo libro de los Reyes. Hasta llegar ahora a la cuarta tradición, que es la tradición sacerdotal. Dijimos que la tradición sacerdotal tiene como tema central de su lectura la liturgia. ¿En qué año? En el año 538. Ven cómo cronológicamente van pasando los años en que se van realizando cada una de estas lecturas. Esta es la sacerdotal. Esta tradición pone especial interés en lo que podemos llamar la organización del santuario, en los sacrificios. Pone un interés especial en las fiestas que el pueblo de Israel debe celebrar para honrar a Dios, y también las funciones que tuvo Aarón y sus descendientes. Aquí, digamos que observamos que se marca la distancia entre la creación y la palabra. No hay una experiencia personal en esta lectura, sino que lo que importa es lo que acabo de decir: organizar el santuario, organizar los sacrificios, organizar las fiestas. Recordemos que en el exilio a Babilonia, en el año 587, siempre lógico antes de Cristo, los judíos se han ido con los sacerdotes judíos y son los que mantienen la fe de ese pueblo. Entonces es lógico que la tradición sacerdotal ponga sus miradas en todo lo que hace a lo litúrgico. Bueno, entendiendo esto entonces, ya tenemos una noción que en 4 momentos de la historia se realizan las lecturas y relecturas de los acontecimientos con distintas perspectivas. Uno puso su mirada en una cosa, otros ponen su mirada en otra cosa, ¿verdad? La tradición yavista en la elección, dijimos, la eloísta en la alianza, la tradición deuteronomista en el culto y la tradición sacerdotal en la liturgia.
Vamos a empezar a partir de hoy a hablar de los personajes más importantes de la historia de salvación. Como vengo diciendo en el ciclo, cuando hablamos del comienzo de la historia de salvación, tenemos que remitirnos a Abraham. Abraham, Isaac, Jacob se los llaman padres en la fe. Nosotros vamos a hablar de los tres, vamos a hablar también, lógicamente, de Moisés, porque Dios hace alianza allí, pero entre Abraham y Moisés hay muchos años de diferencia. A Abraham lo ubicamos en el año 1850 a.C. y a Moisés en el año 1250 a.C., o sea que hay 600 años de diferencia entre un líder y otro. Vamos a empezar con Abraham, a conocerlo un poquito, ver su lugar dentro de la Biblia. Dios, a través de Abraham, transmite el plan de salvación. Con Abraham, digamos, empieza el tiempo de preparación que va a culminar ¿con quién? Con Cristo. Estamos hablando que esta historia que estamos recorriendo abarca 1850 años. En este tiempo de preparación hay dos elementos. Un elemento es la elección y otro elemento es la promesa. La elección la efectúa Dios como quiso y de facto lo sigue haciendo, es decir, depende de Dios. La elección nunca depende de nosotros. Dios nos elige a cada uno, nos llama y después nosotros tenemos que responder. Cuando respondemos, Dios empieza a manifestar al hombre. Por eso muy a menudo digo que en toda vocación, la palabra vocación proviene del verbo latino vocare. Vocare significa llamar, por eso vocación es un llamado. Toda vocación tiene tres elementos. Hay una elección, un llamado por parte de Dios, hay una respuesta por parte del hombre y luego viene una misión. Dios envía a la persona. La palabra misión deriva del verbo latino mittere. Mittere quiere decir enviar. Cada uno piense en su vocación. Dios lo llamó, tenemos todos en común el bautismo. Nosotros estamos respondiendo, estamos escuchando, formándonos, aprendiendo, estamos en el camino de la fe. Por eso decimos, estamos en el camino. Dios no nos pide una credencial para entrar en el camino, no nos pide un token, nos pide estar y caminar en el camino, con la libertad de los hijos de Dios. Hay personas que ponen obsesivamente tantos pluritos antes de entrar en el camino que la hacen difícil, cuando Dios es simple, ¿no? Dios se manifiesta, Dios es un Dios epifánico, o sea, se manifiesta al hombre. Dios quiere cautivar el corazón del ser humano, pero la respuesta tiene que ser libre. Dios llama, pero la respuesta no la da Dios por nosotros. Cada uno debe responder. Y una vez que respondemos, Dios nos envía. Cada uno de nosotros tiene una vocación. Desde el ama de casa, el varón que puede también trabajar, ser padre o ser soltero, amar a Dios, y siempre hay algo, desde la sonrisa hasta el escuchar a una persona, darle un consejo, saludar bien a un vecino, tener amabilidad. Todo eso forma parte del envío, porque Dios nos envía a ser luz de la tierra, dice Jesús, el Señor, y sal, ¿no? Luz del mundo y sal de la tierra. Sería así el juego de palabras, ¿eh? Luz del mundo, sal de la tierra. Entonces, la elección tiene que quedar claro que en el caso de Abraham, Dios lo elige a Abraham y él tiene que responder como lo hizo, respondió.
a ese llamado. Y la promesa apunta a un futuro, y para que se lleve a cabo ese futuro, el hombre tiene que intervenir. Ahí está la respuesta. Y para su cumplimiento hay un tiempo que se llama tensión. La tensión que se vive en la Iglesia es entre el ya y todavía no. Es decir, esperamos la segunda venida, ¿no es cierto? En la segunda carta de Pedro vemos que podemos adelantar incluso la venida de Jesús. Esa tensión entre el ya y todavía no, que Dios mantiene con Abraham desde el momento que le responde, es algo que lo vamos a seguir trabajando en el próximo programa. Así cerramos este bloque de Antiguo Testamento en el día de hoy.